Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Organización y métodos para secretarías de corporaciones judiciales, que hace parte del ciclo de capacitación en competencia de los empleados administrativos y judiciales. El vertiginoso dinamismo social, cultural, político, tecnológico, institucional y sanitario nos convoca a una adaptación permanente de evolución y modernización organizacional. Por ello, es imperioso intercambiar ideas, métodos, experiencias, comportamientos que permitan evolucionar y construir retos y oportunidades para mejorar continuamente la función secretarial en el servicio público de la justicia. La conferencia de hoy tiene como propósito compartir conocimientos, métodos, experiencias que permitan evolucionar y de esta forma construir retos y oportunidades para la mejora de la función secretarial en el servicio público de la Administración de Justicia. Se pretende inspirar en nuevas estrategias de trabajo que vayan a la par con los nuevos desafíos que se presentan en la actualidad y que nos invita a una adaptación permanente de evolución y modernización organizacional. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Ethel Sariad Mariño Mesa. La doctora Ethel es abogada, magíster en políticas anticorrupción de la Universidad de Salamanca, especialista en derecho constitucional, procesal, contencioso administrativo, comercial y laboral. Es conciliadora en derecho y auditora interna en sistemas de gestión de la calidad. Norma ISO 901 del 2015. Ha sido auxiliar de magistrado en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, juez civil municipal, civil del circuito, laboral del circuito de pequeñas causas de Bogotá y secretaría de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Actualmente se desempeña como secretaria en la sección quinta del Consejo de Estado. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Ethel Sariad Mariño, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar, por esa presentación. Quiero saludar a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta conferencia virtual. Es un honor para mí transmitir mi conocimiento y experiencia en el tema propuesto por la escuela con el nombre de Organización y métodos para secretarías de corporaciones judiciales. Gran parte de lo que les voy a contar constituyen buenas prácticas desarrolladas dentro de un sistema de gestión de calidad que inició en 2016 en la sección quinta del Consejo de Estado. El objetivo de este sistema, de acuerdo a lo indicado por la norma internacional ISO 9001 de 2015, es el enfoque al cliente. Es decir, que se enfilan esfuerzos para que la experiencia de los usuarios sea mejor de la esperada. Estos dos componentes, buenas prácticas y satisfacción del cliente, permiten enmarcar a las organizaciones en los denominados equipos de alto desempeño, que conocen la mejor forma de hacer las cosas para obtener resultados sobresalientes al interior de la organización, pero también en beneficio de quienes reciben el servicio. Aunque la unidad funcional en la que usted se desempeña no tenga un sistema de calidad, pongo a disposición de todos y todas estas buenas experiencias que permiten optimizar al máximo sus labores y beneficiar a los usuarios. Quiero apoyar mi exposición en una corta presentación
en la que voy a abordar los temas que considero fundamentales desarrollar. Bueno, empecemos. Los temas que considero necesarios abordar en esta charla son los siguientes: el uso de un lenguaje claro, documentos estandarizados para la gestión del conocimiento, actividades que cristalicen la transparencia y la rendición de cuentas, la práctica y filosofía servidor espejo como estrategia para garantizar la continuidad del servicio, la construcción en equipo para aprovechar conocimientos y para asegurar resultados y fines comunes. Y por último, herramientas de seguimiento y control con el fin de asegurar resultados y el proceso de mejora. Durante toda la exposición siempre me voy a referir en plural, en razón a que la construcción de este marco, de la mejor manera de hacer las cosas, es el resultado del trabajo en equipo. En todos estos cambios han sido protagonistas los servidores que hacen parte de la sección quinta y en especial de la Secretaría, con quienes he desarrollado un trabajo armónico con muy buenos resultados durante los últimos 5 años. Antes de dar paso a los puntos que propongo en esta charla, quiero enfatizar en que en nuestro rol de servidores judiciales debemos entender que trabajamos y nuestra razón de ser y de existir es servir. Y quiero subrayar la palabra servir, que es la génesis de nuestra condición de servidores. En nuestro caso, servidores judiciales que asumimos el compromiso de prestar una función pública de satisfacer intereses generales para cumplir la labor de administrar justicia. En ese orden, servimos a sujetos procesales, a abogados, apoderados, agentes del Ministerio Público, pero también, y esto debemos tenerlo muy presente, a la ciudadanía, a la academia, a personas naturales y jurídicas a quienes les interesen y afectan nuestras decisiones. Ahora sí, vamos con el primer tema que quiero presentarles: uso de un lenguaje claro a través de los diferentes canales de comunicación. Como integrantes de una de las ramas del poder público, recordemos que entre los fines esenciales del Estado tenemos el de garantizar el goce de principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. También facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten. Quiero destacar la participación de todos, facultad que solo es posible cuando todos entendemos y conocemos lo que nos quieren decir las entidades públicas. Esto también da vía libre al control social como derecho y deber que tienen todos los ciudadanos para actuar frente a la actividad del Estado. De este modo, quiero enfatizar en que para que se cristalicen esos deberes de la entidad, debe desarrollar sus actividades con la claridad suficiente para que se comprendan. Y al hablar de claridad, entonces, ¿en qué queremos ser claros? Pues debemos ser claros primero en lo que hacemos, es decir, en nuestra labor misional, también llamada oferta institucional de servicios. También claros en nuestras decisiones, claros en nuestras comunicaciones, es decir, en nuestros oficios, correos electrónicos, constancias, respuestas. Si hacemos esto, ¿qué ocurre? Es decir, si nos comunicamos de manera clara, ¿qué logramos con esto? Pues de una parte cumplimos en lo que nos corresponde como rama del poder público con los fines esenciales del Estado. De otra, estamos facilitando el ejercicio de derechos y deberes de todos. La claridad genera confianza, que es lo que toda entidad estatal espera de sus administrados. Esto implica ahorro para el ciudadano en costos, transporte, en energía, esfuerzo y hasta frustración cuando no nos entiende. Como secretarías y centros de servicios judiciales responsables de garantizar la comunicación entre el despacho y el público, debemos concentrarnos en decir lo que nos corresponde conforme lo indican las decisiones y las normas procesales, pero de manera sencilla. En ejercicio de ese rol de comunicación, también se nos encomendó informar los trámites y servicios que prestamos. Esto es la oferta institucional de servicio, insisto, de manera clara. Pues no es posible, tengámoslo presente, no es posible concebir un servicio que en su desarrollo no facilite la comprensión de la información que se brinda. Esta información, si es clara, sencilla, comprensible por todos,
no va a requerir de intérpretes, no va a requerir de intermediarios y mucho menos de abogados. Cuando eso suceda, estamos frente a una comunicación como debe ser, clara. Así, podemos afirmar que nuestros usuarios, por ejemplo, no van a tener duda cuando necesiten, por ejemplo, presentar una demanda, un memorial o recurso. Van a tener claridad en el momento en el que se va a hacer el reparto de una demanda. También van a tener claridad y tranquilidad de la manera como pueden asistir a la audiencia virtual. Y lo mismo, y muy fundamental también, la consulta y la descarga de las distintas piezas del proceso también va a ser clara para ellos. Bueno, antes de continuar, un aspecto que me parece importante precisar. Quiero contarles que esta filosofía de comunicarnos de manera simple y clara se empezó a implementar cuando en la primera encuesta de satisfacción nuestros usuarios nos dijeron que no nos entendían y que era muy difícil comunicarse con nosotros. Pues bien, estos dos aspectos es posible que se presenten de manera generalizada en la mayoría de las unidades funcionales de la rama judicial. Sin embargo, quienes lo quieran identificar y no tengan un sistema de calidad o les quede difícil aplicar la encuesta a sus usuarios o bueno, también estructurar un grupo focal, pueden hacer la revisión de las quejas y reclamos que han recibido por los distintos canales de comunicación y procurar modificar la manera como se presta el servicio para eliminar esos motivos de inconformidad y lograr, nuevamente repito e insisto, la satisfacción de los usuarios. Bueno, volvemos a nuestro tema. Identificada la dificultad, ya les decía, para que nos entendiera y para que se comunicaran con nosotros, ocupó nuestra atención las herramientas que usamos para comunicarnos. Entonces revisamos los oficios, los mensajes que usábamos en los correos electrónicos, los avisos, edictos, actas, las constancias, por supuesto, e incluso nos ocupamos de revisar los registros que hacemos en nuestra plataforma de gestión de procesos SAMAI. Acudimos a unas pautas de redacción en aspectos como estructura, diseño y contenido. Los aspectos básicos que modificamos en cada una de estas líneas fueron los siguientes. Pues de una parte, en la estructura, nos ocupamos por organizar el texto de forma que se presente en una secuencia lógica, en lo posible con un esquema de introducción, desarrollo y conclusiones. En el diseño usamos ayudas visuales, facilitamos la lectura del texto y resaltamos la información más importante. Y en el contenido tuvimos en cuenta, ahí sí, muchos aspectos. Presentamos, por ejemplo, ideas claras y concretas. Presentamos solamente la información relevante. Estructuramos escritos que requieren de una sola lectura para ser entendidos. También nos preocupamos por diseñar párrafos con unidad temática. Construimos oraciones con la estructura sujeto, verbo y complemento. Utilizamos palabras de fácil comprensión, precisas, claras y directas. Cuando es necesario para nosotros incluir siglas y abreviaturas, las explicamos. Usamos conectores que permitan evidenciar una estructura argumentativa, como en primer lugar, en segundo lugar, para terminar. Y estructuramos párrafos y oraciones cortas. Los párrafos, en lo posible, con menos de 9 líneas y las oraciones con menos de 20 palabras. Evitamos el exceso de destacados o la combinación de los mismos, es decir, negrilla con cursiva y subrayado y además mayúscula. Y por último, nos ocupamos por una adecuada puntuación. Después de ajustar nuestros documentos, tarea en la que demoramos un buen tiempo, identificamos otra necesidad que es el segundo tema de mi exposición, es decir, la estandarización de los documentos. Pero antes de pasar a ese segundo tema, les quiero contar. Esta nueva forma de comunicarnos sirvió para que disminuyeran las llamadas telefónicas y las peticiones pidiendo aclaraciones en las comunicaciones que nosotros emitíamos. Ahora sí, vamos a la estandarización de documentos como otra buena práctica de secretarías. Entonces, observamos que resultaba más fácil establecer formatos que nos permitieran adelantar la gestión de la Secretaría de manera más rápida
que facilitara su revisión y aprobación y redujera el margen de error. Les cuento, por ejemplo, que nosotros estructuramos formatos para todo tipo de oficios, los que dan respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, los que comunican las órdenes de los despachos, comunican nulidad de acuerdo con la sentencia y en general oficios para todos. Incluso tenemos un formato para aquellos asuntos que se presentan de manera eventual. También estandarizamos los correos electrónicos, tanto aquellos con los que damos inicio a un correo electrónico como aquellos con los que damos respuesta a un correo electrónico. Entonces, establecimos formatos para cuando informamos el decreto de una prueba, cuando se pide el acto demandado y su publicación, cuando se comunica a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que se formuló una demanda. Y en los correos que damos respuesta también establecimos unos formatos. Cuando contestamos a nuestros usuarios que recibimos su demanda y que se someterá a reparto, que recibimos su memorial o la respuesta a un requerimiento. También a los requerimientos que realizamos para obtener información ordenada por el despacho. Y este es muy reiterativo para pedirle al tribunal que remita alguna pieza procesal que no está en un expediente que se envió y que recibimos para el trámite de la apelación o la queja. Acá me quiero detener para contarles solo 2 buenas prácticas implementadas en nuestra secretaría, además de la estandarización de los documentos. La primera es que es importante que nosotros contestemos los correos electrónicos que recibimos indicando que fue recibido lo que nos están enviando. Que indiquemos que se va a incorporar en el sistema de gestión de procesos y que no es necesario que lo remitan nuevamente. Este mensaje con esos 3 aspectos, repito, que fue recibido, que se va a incorporar en el sistema de gestión de procesos y que no es necesario que lo remitan nuevamente, lo incorporamos como formato en nuestros correos de recepción de correspondencia. Esto generó que no volviéramos a recibir peticiones relacionadas con el tema. Es decir, nadie volvió a pedir constancia de recibido, ni hacer preguntas para confirmar que se recibió lo que ellos enviaron, ni si debían enviarlo nuevamente. Tampoco se volvió a presentar la duplicidad de envíos por distintos canales, pues en ocasiones llegaba un memorial por correo electrónico, pero también por correspondencia y por ventanilla, lo que generaba un desgaste innecesario. Todo esto desapareció con esa constancia de recibido de memoriales. Acá me gustaría que reflexionemos en lo siguiente. No podemos olvidar que es nuestro deber dar claridad a nuestros usuarios en estos aspectos. Siempre debemos ponernos en su situación. Por ejemplo, en el envío de un memorial, debemos preguntarnos qué pasa si yo envío un correo con un memorial y la entidad no me dice que lo recibió. Como usuario me pregunto, ¿en verdad lo recibieron? Como no sé, lo vuelvo a enviar. Esto congestiona. O lo envío por correo físico. Eso también congestiona. Dirá nuestro usuario también, pero puedo llamar. Entonces se nos congestiona también el teléfono. Y estas reflexiones sin tener en cuenta lo que impacta en el despacho, encontrándose de pronto el despacho con 2 o 3 documentos que aparentemente son iguales, pero que sin embargo debe cotejarlos para estar seguro de que se trata del mismo documento. Entonces, fíjense ustedes, es algo tan sencillo como informar que un correo fue recibido, genera confianza. Nuevamente volvemos al tema de la confianza y evita un despliegue de actividades por el emisor y también por nosotros como receptores. La segunda práctica que les traigo en esta mañana es la relacionada con la recepción de las demandas por reparto. La recomendación de comunicar al iniciador del mensaje que hemos recibido la demanda presentada para reparto tiene un valor agregado. Si además le indicamos al demandante, el demandante en medios de control, que debe cumplir el numeral 8º del artículo 162 de la Ley 1437, cuando no se está frente a las excepciones de la norma. Recordemos que esta norma que regula el contenido de la demanda fue reformada por la Ley 2080 para adicionar el deber del demandante, que consiste en que al presentar su demanda y su corrección, deberá enviar copia
de la demanda y de los anexos a los demandados, a menos que, ya sabemos las excepciones, se soliciten medidas cautelares o se desconozca el lugar donde se reciben notificaciones. ¿Y esto por qué debemos hacerlo? Porque la norma, la misma norma que les acabo de indicar, también creó una obligación para secretarios y secretarias de velar por el cumplimiento de este deber que ahora tiene el demandante. Deber que si no se acata, conduce a la inadmisión de la demanda. Lo que nosotros hicimos para cumplir con ese deber que se le confía a secretarias y secretarios, repito, fue incluir en el correo electrónico con el que informamos que fue recibida la demanda y también cuando se recibe el memorial con el que se pretende corregir la demanda, el deber de hacer el envío de demanda y anexos a los demandados. Bueno, retomo el tema principal para indicar que esta labor de estandarización de documentos exige un trabajo de construcción permanente y de ajustes de acuerdo con las dinámicas de estas oficinas. La manera de identificar su necesidad es determinando aquellas que resultan repetitivas. Por ejemplo, ese es un buen criterio. En la práctica, nosotros depositamos estos formatos en un sitio al que pueden acceder todos los integrantes de la Secretaría, solo con facultad de lectura para garantizar su intangibilidad. Actualmente hemos construido 45 formatos y seguramente en algunos meses serán más, porque les indico nuevamente, es la práctica la que nos da la pauta de su necesidad. Bueno, vamos con el tercer tema de la exposición. Este tema me gusta muchísimo, transparencia y rendición de cuentas. Estos deberes de las entidades, es decir, transparencia y rendición de cuentas, constituyen un aspecto de gran valor para toda la ciudadanía. Además de permitir el acceso a la información pública, la entidad debe mostrar los resultados de su gestión para someterse al control social. En esa dinámica que debe constituir una actividad de permanente ejecución, les quiero presentar la gestión que desarrolla nuestra Secretaría para hacerla realidad. Bueno, les voy a presentar algunas de ellas. En un primer grupo tenemos los oficios y correos electrónicos como herramienta de comunicación. Como indiqué, para nosotros es una gran oportunidad para brindar información relevante a nuestros interlocutores en lo relacionado con canales de comunicación y la oferta institucional de servicios. Precisemos qué son canales de comunicación. Son aquellas herramientas que usamos para comunicarnos con nuestros usuarios y nuestros usuarios con nosotros. En este momento, el de mayor utilización es el correo electrónico. Y la oferta institucional de servicios, por otra parte, presenta las actividades que la entidad desarrolla de acuerdo a su labor misional, como el trámite de los medios de control y acciones constitucionales, pero también constituye todo lo que genera un valor agregado a la relación con los usuarios de servicio en cuanto a niveles de atención. Ese valor adicional en el servicio lo brindamos informando en correos electrónicos y en oficios lo siguiente. El sitio que permite consultar los expedientes. Este es un aspecto fundamental. La existencia de la ventanilla de atención virtual del Consejo de Estado. Ustedes lo saben, surgió como garantía a la continuidad del servicio en medio de la emergencia económica, sanitaria y ecológica generada por la pandemia. También informamos las bondades de utilizar esta ventanilla, la oferta de servicios judiciales y demás canales de comunicación. Y ahora, con motivo del lanzamiento de la encuesta de satisfacción y confianza a los usuarios del Consejo de Estado, también incorporamos el enlace en nuestros correos. Esta información que agregamos a oficios y a correos no puede ser extensa porque seguramente no se va a leer y vamos a perder todo ese esfuerzo. Mi recomendación además es acudir a enlaces de los sitios que se quieran socializar. Una segunda actividad que quiero compartir son unos instrumentos de mayor autonomía para cumplir los deberes de transparencia y rendición de cuentas. Este tema también me gusta muchísimo. Entonces, tenemos estos instrumentos y quiero iniciar entonces por el resultado de sala y el tablero de resultados. Estos constituyen documentos que se originan después de que se realiza la sala de decisión de la sección.
En el primero, que es el resultado de la sala, se informa a la ciudadanía respecto de todos los medios de control y acciones constitucionales que fueron aprobados en la sala, si esos proyectos fueron aprobados, aplazados, retirados o improbados. ¿Qué objeto tiene este documento llamado resultado de sala? Pues que todas las personas sepan si se adoptó una decisión o no, y en el asunto de su interés. Si no se adoptó, la razón de ello. Es decir, si fue aplazado, entonces se deberá entender que es porque se requiere hacer un estudio más profundo. Si es retirado, entonces porque de pronto se va a adoptar una decisión de ponente, por ejemplo, ordenando el sorteo de un conjuez. O improbado, caso en el que el ponente pierde la competencia y será el siguiente magistrado o magistrada que sigue en turno con la posición mayoritaria quien deba presentar el proyecto de auto o de sentencia. El segundo documento, que es el tablero de resultados, tiene como base la información del resultado de sala. En la medida en que relaciona todos los medios de control y acciones constitucionales que se relacionaron en el listado de proyectos para estudio, es decir, lo que conocemos como aviso de sala o el orden del día, y respecto de esos aprobados va a aparecer la información del resumen de la decisión que se hace, por supuesto en un lenguaje claro y sencillo, y la decisión definitiva, el enlace de la decisión definitiva para consultarla de manera inmediata. ¿Para qué sirve? Profundiza en los motivos que llevaron a tomar la decisión de esa manera y presenta la decisión para que sea consultada de inmediato. Este instrumento, por supuesto, no es solo de utilidad para sujetos procesales, también es de gran interés para la academia, para entidades, para la ciudadanía. Vamos con el segundo tema, que son las diligencias virtuales para realizar el reparto y los sorteos de magistrados y conjueces. Este segundo aspecto tuvo su origen en esta nueva realidad de no presencialidad. Acudimos a herramientas virtuales como la plataforma Teams para realizar repartos y sorteos. Entonces, invitamos a sujetos procesales, apoderados, terceros, por supuesto a la gente del Ministerio Público, nos acompaña un delegado de presidencia de la sección y el equipo de la Secretaría. Por supuesto, se construye un acta, la llamamos acta de transparencia en la realización del reparto. ¿Qué permite esto? Pues que todos los interesados puedan asistir y hagan control y vigilancia respecto de la forma como se realizan estas diligencias. Vamos al tercer aspecto, que es la publicidad de decisiones con carga de género y el boletín de jurisprudencia de la sección quinta. Otro aspecto es que mensualmente se envía al Consejo Superior de la Judicatura las decisiones en las que la sección quinta ha debido concentrarse en problemas jurídicos con un análisis especial teniendo en cuenta la especialidad de género. Estas decisiones las publica el Consejo Superior de la Judicatura junto con las proferidas con igual temática por la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y el propio Consejo Superior. El boletín de jurisprudencia es una tarea que desarrolla la Oficina de Relatoría. Consiste en enviar de manera mensual a juzgados y tribunales del país las decisiones proferidas en el mes anterior. De esta manera se garantiza su divulgación para contribuir a la seguridad jurídica. Por último, la elaboración de estadísticas mensuales, producción e inventario, decisiones aprobadas, notificadas y audiencias celebradas. Todos estos informes permiten tener actualizada la información que una vez al año o 2 veces al año el Consejo de Estado presenta a la ciudadanía fruto de nuestra labor misional. También es una oportunidad para hacer seguimiento a la productividad de cada sección. Lo que les acabo de exponer son algunos métodos de transparencia y rendición de cuentas que desarrollamos. Ahora pasamos a uno de los temas también muy lindos y de mayor reto para nuestras oficinas. Lo he denominado servidor espejo como estrategia para garantizar la continuidad del servicio. En esta estrategia debemos tener presente que de manera permanente nuestras oficinas, como en toda organización, por supuesto, se exponen a que sus servidores interrumpan, o mejor,
afecten el desarrollo de sus actividades por distintos motivos. Por ejemplo, o una de ellas, o de pronto la más común, son las incapacidades médicas. Sin embargo, estas circunstancias no justifican que, por ejemplo, una secretaría no haga sus notificaciones por estado electrónico, o no registre sus traslados, o suspenda la realización de los repartos, no elabore los oficios informando la suspensión de los efectos de un acto. Entonces, la continuidad en la prestación del servicio es lo que justifica la implementación de esta práctica en las secretarías. Nosotros nos hemos ocupado de realizar jornadas de capacitación permanente para dar cumplimiento con esa estrategia. Fruto de esa actividad, ahora puedo contarles que, por ejemplo, en la Secretaría, 2 personas están capacitadas para hacer ingresos al despacho, reparto de expedientes, gestión del correo electrónico y notificaciones. Tenemos 3 personas preparadas para revisar los expedientes que se someten a reparto y controlar términos, y 5 personas en la elaboración de los oficios. Esto da mucha tranquilidad, porque ante situaciones que puedan surgir, se cuenta con servidores capacitados para cubrir actividades que cotidianamente no están a su cargo. Nuestras entidades deben estar preparadas para afrontar ausencias, de modo que no se afecte el cumplimiento de sus objetivos. Para eliminar la incertidumbre de que el método va a funcionar, es necesario que el servidor aprendiz realice la actividad durante muchas y suficientes jornadas que le permitan adquirir la experiencia de su correcta elaboración. Por supuesto, inicialmente con una doble revisión, que puede ser la del servidor que lo venía desempeñando y del secretario o secretaria. Bueno, en la práctica entonces agotamos los siguientes pasos. Primero, la capacitación en la realización de la actividad. Es decir, lo que estoy denominando, yo lo hago, tú miras. Entonces, el servidor que, por ejemplo, notifica un estado electrónico, notifica por estado electrónico, está acompañado del servidor aprendiz, quien toma apuntes y hace preguntas. Recomendamos grabar estas jornadas para su posterior consulta. Un segundo paso, que es el que yo llamo tú lo haces, yo miro. Entonces, cuando el servidor aprendiz ha asimilado todos los pasos para ejecutar la labor, empieza a realizar la actividad con el acompañamiento permanente del servidor docente, quien corrige, precisa y continúa con el proceso de enseñanza. Si hay algún otro paso que se observe que no se ha afianzado de manera suficiente, se hace nuevamente capacitación sobre el escenario real. Ahora, cuando según evaluación del servidor docente y del secretario o secretaria ya puede realizarlo en solitario, así se empieza a desarrollar con posterior revisión integral de la actividad. Es decir, con la revisión de todas las tareas y el paso a paso de cada una de ellas. El servidor aprendiz continúa realizando la labor hasta que se observe que es experto en su realización. Y cuando ya se observe que lo es y que lo puede realizar de manera autónoma, entonces solamente se hacen revisiones aleatorias. Mi recomendación, empiecen por algo sencillo y sobre todo por aquellas tareas que solo realiza una persona. Por ejemplo, la realización del estado electrónico. Lo mejor es empezar por una sola actividad, ajustando las tareas a los otros servidores para que sea posible realizarla. Al final, se debe garantizar que todas las actividades de una unidad funcional se puedan desarrollar de manera suficiente y autónoma por al menos 2 servidores. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, que es la construcción en equipo para aprovechar conocimiento y para asegurar resultados y fines comunes. Bueno, como parte del aprovechamiento del conocimiento, tenemos la construcción conjunta de documentos. Acá es importante tener presente que sabemos que todos tenemos formaciones distintas, filosofías diversas, experiencias disímiles y en algunos casos hasta múltiples. También porque tenemos distintos gustos y seguramente distinta formación. Eso debemos conocerlo y aplicarlo en nuestras secretarías.
A lo anterior se suman las distintas experiencias en el rol de cada servidor. Por ejemplo, en la atención al público a través de la ventanilla, por teléfono o a través del correo electrónico. En las audiencias también y cuando atendemos peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. Esto nos da competencias desiguales, también experiencias diferentes que enriquecen nuestras habilidades y merecen ser compartidas y aprovechadas por todo el equipo. Cuando esta filosofía del servicio está tan arraigada a nosotros, digo yo que hace parte incluso de nuestra piel, sin darnos cuenta siempre estamos pensando en de qué manera podemos prestar mejor nuestra labor. Y aquí les quiero poner un ejemplo. En alguna oportunidad una persona que ya no trabajaba en el Consejo de Estado recibió un oficio nuestro y me llamó porque tenía inconvenientes para ver el contenido de las impresiones de documentos que se incorporaron en miniatura en ese oficio. Ahí me di cuenta de que el oficio le faltaba información, porque lo que asumimos, porque todos conocíamos la forma en que se puede visualizar la impresión de un documento en formato Word, en formato PDF, en verdad era un dato que no todos conocían. Por eso incluimos en los oficios una especie de instructivo de la manera como se podían abrir esos documentos miniatura incorporados en los oficios. Entonces, es posible que si no se está en este mundo del servicio o no me preocupo por mejorarlo, simplemente me ocupo de dar la información, de solucionar esa petición y ya. Pero ya tenía la habilidad de identificar necesidades del servicio y por eso decidimos en la Secretaría incluir la forma de acceder a esos documentos que se incorporan de esa manera en los oficios. Entonces, vean ustedes que la filosofía del servicio se desarrolla cuando tenemos la capacidad de compartir el conocimiento y las experiencias y las usamos para que la vivencia de nuestros usuarios sea la mejor. Debemos tener en cuenta, ellos nos necesitan y nosotros nos debemos a ellos. Como último tema, tenemos las herramientas de seguimiento y control con el fin de garantizar resultados y el proceso de mejora. Para finalizar, entonces, les quiero hablar de al menos 5 de estas herramientas. Empecemos por los controles. Yo recomiendo que los controles en sus oficinas se realicen por varias personas, al menos por 2 personas. Cuando un control está en una sola persona, si ella incurre en una omisión, de una vez se materializa lo que en nuestro sistema de calidad denominamos servicio no conforme. Por fuera del sistema lo llamamos una omisión o lo llamamos error, pero es lo mismo. Estas fallas pueden ocurrir cuando un expediente no ingresó al despacho el día que correspondía. O también, por ejemplo, cuando no se corrió el traslado de un recurso. O también, por ejemplo, cuando se archivó el expediente, pero no se había resuelto una solicitud de aclaración. Entonces, vean ustedes, ese doble control reduce notablemente el porcentaje de error en nuestras oficinas. Y por eso es necesario adoptarlo, al menos 2 personas. Un segundo aspecto es el conteo de términos. Sabemos que en nuestras oficinas constantemente estamos contando días para ejecutoria, para traslado, para hacer oficios. Resulta muy útil un tablero de control de términos. Nosotros usamos con mucho éxito uno que ya tenemos verificado. Ahí entonces se puede observar el conteo para ejecutoria, el conteo de traslado de recursos, traslado para notificaciones, en realidad para todo. Esto genera confianza en el conteo y reduce el tiempo que invertimos contando de manera independiente y para cada caso los términos de ejecutoria, de traslado, en fin, de todo. Un tercer aspecto es la construcción de documentos que agilicen la gestión. Estos documentos permiten que una sola revisión recaude la mayor cantidad posible de información para que sea de utilidad para varias gestiones en la Secretaría. Les quiero poner un ejemplo.
nosotros manejamos un documento que recopila información para hacer 4 gestiones en la Secretaría. Ese documento nos sirve para hacer la invitación al reparto. El reparto, recuerden que lo hacemos virtual. Para realizar la diligencia del reparto. Para hacer el paso al despacho. Y para incluir los datos en SAMAI, como por ejemplo los que corresponden a cada sujeto procesal. Entonces, llenar este documento con una sola lectura del expediente que se va a someter a reparto ahorra mucho tiempo. Antes lo que nosotros hacíamos era, primero, la persona que hacía la invitación y la persona que hacía el reparto hacía la revisión de todo el expediente para recaudar la información que necesitaba para esas 2 gestiones, para hacer la invitación y para hacer el reparto. Luego, la persona que hacía el paso al despacho nuevamente revisaba todo el expediente para sacar los datos que necesitaba para ingresar al despacho. Y para finalizar, otro servidor, quien incluía los datos en SAMAI, nuevamente hacía esa revisión. Entonces, fíjense ustedes, este documento del que les estoy hablando nos ahorra en cada expediente al menos 2 horas, que es lo que se demora una revisión cuidadosa de un expediente que llega, por ejemplo, de un tribunal para reparto. Entonces, este es el tercer aspecto, la construcción de documentos que agilicen la gestión de la Secretaría. Vamos al cuarto aspecto, que también es de muchísima ayuda, son las listas de chequeo. Yo, por ejemplo, manejo una para mis actividades, para todas mis actividades, las que se desarrollan de manera diaria, semanal, quincenal, mensual y hasta eventual. En ella, en cada periodo, tengo la posibilidad de saber las que ya realicé y las que están pendientes. Yo también las organizo en orden de importancia porque pues hay unas obligaciones que se deben desarrollar en el periodo estipulado de manera obligatoria, pero pues hay otras que es posible que se puedan realizar al día siguiente. De esta manera, es decir, utilizando mi lista de chequeo, nada, pero nada de lo que deba realizar se me pasa y tampoco se me va a olvidar. Tampoco se me va a olvidar lo que me quedó pendiente en ocasiones del día anterior, por ejemplo. Esto, nuevamente volvemos al tema de la tranquilidad. Esto da mucha tranquilidad porque me presenta un panorama muy claro de lo que debo hacer cada día. Además de las actividades que son importantes y las que son urgentes. Sabemos que todo es importante, pero no todo es urgente. Esto me ayuda a establecer también estas prioridades. Esa lista de chequeo también contiene controles operativos, es decir, aquellas actividades que mitigan los riesgos de los procesos de calidad y permiten el cumplimiento de sus objetivos. Mi recomendación en esta herramienta es que todos los servidores tengan su lista de chequeo manejado por periodos, diario, semanal, quincenal, mensual, eventual, incluso la mía tiene hasta actividades trimestrales. ¿Por qué? Pues porque, como les indico, esto da mucha tranquilidad y permite que el servidor judicial tenga certeza de lo que debe realizar cada día. Para finalizar, en estas herramientas les quiero contar también que las gestiones o las actividades en el desarrollo del estudio continuo fortalece mucho las competencias de los servidores. Ahora incluso con las modificaciones de la ley 2080, con los aspectos modificados en lo que tiene que ver con las competencias, todo esto constituye una práctica muy efectiva en la realización de nuestras tareas. Mi recomendación entonces es que nos concentremos en formar equipos de estudio para realizar o para ocuparnos de determinar la manera como está regulada normativamente aquellos aspectos que nosotros desarrollamos en la Secretaría. ¿Por dónde empezar? A veces la pregunta es ¿por dónde empezar? Yo digo que empecemos por eso que genera más dificultad. Entonces, por ejemplo, si constantemente se presentan errores cuando corremos traslados, pues ese debe ser el inicio. O más sencillo, pueden coger la ley 2080 que van a tener que invertir una buena cantidad de tiempo en esas jornadas de estudio. Bueno, a manera de conclusión, les quiero decir que
el trabajo en equipo es la mayor herramienta de fortalecimiento institucional. El funcionamiento armónico y el compromiso de sus integrantes permite alcanzar objetivos inimaginables que cumplen la labor misional, pero también fortalecen el capital, o mejor, el talento humano, que es el más importante en toda organización. Mucho esto que dijo Sócrates. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Yo de corazón espero que esta charla los haya inspirado a asumir retos. Empiecen por cosas pequeñas. Seguro, yo les aseguro que verán grandes resultados. Agradezco mucho su atención y quedo atenta a las preguntas. Si es que tenemos preguntas, doctora Mónica Alexandra. Muchísimas gracias, doctora. Vamos al fragmento de preguntas. Sí, señora. La primera, ¿considera que la aplicación de WhatsApp sirve para la gestión de las secretarías? Como herramienta de comunicación, WhatsApp es un gran aliado para el desempeño del trabajo virtual y también para el semipresencial. Nosotros hemos cambiado la forma de utilizarlo y actualmente manejamos 6 grupos de WhatsApp. Yo sé que el tema de grupos en WhatsApp de pronto ahora ya genera malestar, pero no ocurre así cuando se trata del día a día de las oficinas. Nuestros grupos los creamos con base en ejes temáticos. Por ejemplo, el grupo de oficios, el grupo de reparto, grupo de sala. Además, es una gran herramienta que permite su utilización como lista de chequeo, en la medida en que ustedes pueden borrar de pronto las tareas o temas que ya se han evacuado y conservar los temas que siguen pendientes. Doctora, ¿qué buenas prácticas en materia de comunicación nos puede compartir? Bueno, si continuamos con la filosofía del lenguaje claro, entonces yo les quiero contar que en la página del Consejo de Estado pueden consultar el sitio sección quinta en lenguaje claro. Allí nosotros presentamos contenidos en distintos formatos para la difusión de las sentencias de mayor impacto para la sociedad. También me gustaría aprovechar este espacio para recomendarles el curso de lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación. Ese es otro buen comienzo para aplicar esta nueva forma de comunicarnos. Doctora, ¿qué recomendaciones nos puede compartir para relacionar un equipo y construir en conjunto un mejor servicio a los usuarios? Bueno, ahí sí definitivamente es importante el convencimiento de todos de esa labor tan importante que desempeñamos, de esa responsabilidad de servicio, que nos debemos no solo a sujetos procesales, sino también a la ciudadanía, y que somos los responsables de que esa experiencia de servicio sea increíble y no sea desastrosa. Estas herramientas que facilitan la labor de secretaría, ¿en qué formato las hacen o cuál es el aplicativo? Sí, el formato que nosotros más utilizamos es el Excel. Es el Excel y pues porque las hojas de cálculo permiten hacer filtros y de esa manera uno puede ubicar la información que realmente necesita. Aquí de pronto, doctora Mónica, si me lo permite, me gustaría contarles que el uso de las redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook también puede lograr un acercamiento muy efectivo entre autoridades judiciales y la ciudadanía. Cuando yo ejercí como juez de pequeñas causas en la localidad de Suba, acudimos a Facebook porque no teníamos un sistema de gestión de procesos. Fue muy efectivo. Ahí dejábamos los estados, los traslados, los avisos, todo, y resultó ser de mucha ayuda y de mucha utilidad para todos los usuarios. Y me gustaría de pronto también compartir una experiencia más robusta y mucho más completa. Es la de la jueza argentina Lorena Tula del Moral. La doctora Lorena, allá en Argentina, ha acudido a todas las redes sociales para divulgar su labor misional, la labor de su juzgado, pero también la construcción de mucho material que se enfoca en herramientas para comunicarnos de manera sencilla. Entonces, esa es otra invitación que les quiero hacer. Los invito a que consulten a la doctora María Lorena Tula del Moral como juez en Argentina. Doctora, una última pregunta. ¿Cree que las redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube y Facebook,
pueden lograr un acercamiento entre autoridades judiciales y ciudadanía? Sí, sí, doctora Mónica, definitivamente sí, y es la experiencia que ha vivido y ha desarrollado la doctora María Lorena en Argentina desde hace ya varios años. Ella es ejemplo y es referente para toda, no solamente para Argentina, sino para toda la comunidad judicial, porque acudió a estas herramientas para que de manera más sencilla, de manera más fácil, la ciudadanía pudiera acceder a sus decisiones, pudiera entender sus decisiones y de esa manera definitivamente sí. Estas herramientas constituyen un acercamiento entre las autoridades judiciales y la ciudadanía. Un agradecimiento muy especial a la doctora Etelsarian Mariño Mesa por esta clara y ponderada explicación sobre la importancia de la organización y estructuración de métodos para el buen funcionamiento de las secretarías al servicio de la rama judicial. Como bien lo dijo, doctora, en aras de una comunicación cálida y efectiva con los usuarios de la Administración de Justicia. Estos métodos que garantizan la continuidad del servicio, el desarrollo de actividades en menos tiempo y la reducción del margen de error mediante la utilización de documentos estandarizados y el rediseño de la unidad funcional que se construye con el banco de conocimiento y experiencias de quienes integran la Secretaría, que asegura resultados y fines comunes. Doctora Ethel, de nuevo nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Feliz día.